Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Yagüero Guatajina, el capítulo 15, los versículos que van ahora principalmente del 36 al 41. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 39. Dice, la discusión fue tan viva entre Pablo y Bernabé que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Y añade este versículo 39, principalmente el hecho de que Bernabé, tomando a Marco, Juan, llamado Marco, dice ese es el nombre que aparece siempre en Hechos de los Apóstoles, se van hacia Chipre. Y por su cuenta, después Pablo también es en el versículo siguiente. Ya mañana eco, entonces Bernabé era primo en realidad de Juan Marcos. Y aquí entonces nos viene una explicación mejor, porque ya desde esta mañana incluso en los cursos anteriores estábamos hablando cuál será el motivo, por qué. Bernabé, un hombre muy apacible por la pinta, por las características que va pintando. A Bernabé siempre se le pone en los problemas muy difíciles y él como esa esponja que va recibiendo, homogenda paité, llegó muy ponambá la situación. Recordemos que Hechos de los Apóstoles es uno de los libros donde encontramos siempre la solución a los problemas. Y eso es lindo, la solución a los problemas. Y uno de estos que soluciona los problemas es justamente Bernabé. Bernabé es considerado uno de estos. Soñemos Pepe, Ayeva, entonces, oye, Cañandemba, ella Bañande, Yagüero Guatana, Ayapoana, esto que nosotros le llamamos, ¿verdad? Verdaderamente, entonces, la unión, el entendimiento entre ellos. Bueno, así entonces, Bernabé era primo de Juan Marcos. Esto vamos a leer un poco en el libro de los Colosenses. Esta es una de las cartas que escribe Pablo cuando escribe a los cristianos de Colosas. Y en esta carta, en el capítulo 4, justamente, encontramos esta nueva situación, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 10, nos dice lo siguiente. Aristarco, mi compañero de prisión, lo saluda lo mismo que Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si él va a verlos, recíbanlo bien. Igualmente lo saluda Jesús, el que es llamado justo, de los que provienen del judaísmo. Estos son los únicos que trabajan
conmigo por el reino de Dios. En fin, entonces aquí se nos pone directamente Marcos, el primo de Bernabé. Entonces, por eso también nosotros aquí podemos entender de cierta manera por qué Bernabé le quiere volver a recibir a Juan. Tal vez Juan también, no sé, algún caprichito allí, por eso estando en Panfilia, él dice, no, o sea, jamás hacemos, Joma, pues ya es apeando Gustavo Azul y Pablo, entonces él se queda un poco herido por la pinta. Después entonces busca también, porque era muy fácil zanjar, ¿verdad? Porque Pablo estaba diciendo, no, él no ha trabajado con nosotros, él no conoce, ¿qué va a ir a evaluar? ¿Para qué se va a ir? Topestante, ¿no? Ya ñandeña, debe la llevar para ñandela ya es saco. Pero por otra parte, primo, pariente, por otra parte también el temperamento y la característica de Bernabé es entonces ese de que quiere solucionar y volver a recuperar al hermano. Entonces una solución ya es enseñando, una solución salomónica. Entonces Bernabé directamente le dice, bueno, de Pablo le jota silan en acompañar tata pejo pejecha. Y yo entonces me quedo, asumo aquí a mi primo, ¿verdad? A Marco. Y se separaron así de esta manera. Debido a que Bernabé tenía un carácter alentador y aceptador. Esta es una de las características esenciales, ¿verdad? Tenía un carácter alentador y aceptador. Entonces, no posible suyo, acá siempre el modo, la forma, cómo podemos solucionar, ¿verdad? Es fácil ver por qué sería más comprensivo con Juan Marcos. O sea, esta capacidad alentadora y esta capacidad de solucionador de problemas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos hoy con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos con el capítulo 15, 14, 21. Hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia, para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y así continúa Pablo presentándose a esta comunidad de los romanos. Pero lo más importante es mirar y darse cuenta. Estoy convencido. Vaya para Pablo ayer para mañana, oye esa pa, oye esa, el accionar de Dios en la vida de la comunidad. Upeana te entonces ñandelle ya poana porque ando y cuay betiri chubecuela pero a ellos en du o esa, oye punu o por andu ¿qué clase de personas son ustedes que forman esta comunidad, los cristianos de Roma? Y yo estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones. Son personas que quieren escuchar, son personas que quieren verdaderamente crecer, que quieren cambiar. Y ahí tendemos hoy, upeantemos hoy, upetañande como mensaje para el día de hoy, por ejemplo, lleva. Upeago dice, ina peñande corazón, y pona peñande corazón, y pona peñande ñajendu, ñajendu se hoy, porque ñande yara ni eno pibeo un ñande, pe hoy pecuita ina peñande la pe. Baisa pañandeña ñe punuta con anga yeikohan, baisa pañandeña ñe punuta ñamba apo abei en favor de la comunidad. Por eso es la buena disposición, queridos hermanos. Vamos a pedir esta gracia de la buena disposición.
Y también ustedes están colmados del don de la ciencia y también que son capaces de aconsejarse mutuamente. Voy a acrescentar dos cosas más importantes todavía. Primero, colmados del don de la ciencia. Upea dice, ñande yaipuru la ñane acá, alleva anda ya da yaipuru inte la ñane sentimiento. Porque hay muchos que se dejan llevar simplemente por el sentimiento, de acuerdo a lo que sienten, me gusta o no me gusta, no. Yaipuru ana la ñane acá, ya es llana, ¿cuál es la lógica de Dios que va actuando en el corazón y en la vida de la comunidad, de la sociedad? Y sobre todo que ustedes son capaces de aconsejarse mutuamente. Upeagato y poramente más lleva porque somos capaces de escucharnos, somos capaces de ayudarnos para hacer un buen camino. Ya llevé que no pea peña de yara lleva ñande yupen hoy y para toda nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito.
Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, el capítulo 15, de hecho los apóstoles, y aquí se separaron el uno del otro. Estamos ya en el versículo 39, porque la discusión dice que fue tan viva entre Pablo y Bernabé que al final entonces terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Se separaron entonces Pablo acompañado por Silas y Bernabé acompañado por Marcos. Se separaron cada uno yendo a diferentes campos del ministerio. Es difícil saber si su relación personal estuvo tensa por un periodo prolongado. Como cristianos estamos obligados a resolver problemas en nuestras relaciones con los otros antes de ministrar para Dios. Recuerden que esta también es una de las exigencias, y más aún en estas comunidades primitivas, ¿verdad? Cómo pensaban y cómo actuaban, a pesar de que todo estaba comenzando también. No era fácil, pero por lo menos como ideal procurar que toda esa tensión se vaya solucionando, como también nosotros decimos hoy, ¿verdad? Pero eso también no significa que todo después es fácil, que todo hagamos ahí como si fuese una sola cosa, ¿verdad? No. Siempre es malo pasar por encima de la gente en nombre del ministerio, y cuando sucede esto se debe corregir, ¿verdad? Y claro, porque algunas veces nosotros hacemos estas cosas, porque se la tendo ta, se la año pebe. Entonces hay ejemplos claros, ¿verdad? Y esa es la falta, ¿verdad? Y la capacidad de saber ministrar ciertos problemas.
Bernabé se nota que era una persona mucho más, como decíamos hace rato, una persona apacible, una persona con mucho tino, una persona con mucha capacidad de saber solucionar los problemas, de buscar el camino para poder solucionar problemas. Y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Y esto es lo que está haciendo en realidad Bernabé. Porque él soluciona de cierta manera. Él le dice a Pablo, bueno, vamos a hacer una cosa lógica, buena, porque nosotros no podemos, por culpa de nuestros temperamentos, por culpa de nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, ir contra el mismo evangelio, ir contra la misma predicación, ¿verdad?, del evangelio. Nosotros tenemos que ser capaces entonces de solucionar, ¿verdad?, de poner bien la cuestión. Y bueno, y esto es lo que está pasando. Siempre es malo pasar por encima de la gente en nombre del ministerio. Entonces, porque ahí podrían directamente a veces la mandar, a veces la capo, a veces la responsable, entonces ¿verdad? Entonces, sin esa capacidad del diálogo. Yo pienso que incluso uno podría decir, porque según una, entre comillas, una verdad, ¿será que es una verdad absoluta la que podría decir también Pablo, ¿verdad? Porque Pablo parece actuar sobre una verdad irreversible, sobre algo irreversible. Marcos ha fallado, Marcos no nos ha acompañado, Marcos se ha separado, se fue por su cuenta a Jerusalén, Orey, Yareí, etc. Entonces esta es una verdad irreversible. Yo ahora no puedo confiar en esta persona, ¿verdad? Bueno, esa podría ser una interpretación. Por otra, nosotros podemos mirar desde Bernabé, ¿verdad? Bernabé que dice, no, esta es una equivocación, como todos podemos equivocarnos. En ese momento Marcos estaba con una cierta necesidad urgente que él decía que para él era que tenía que irse, le guste o no le guste. Entonces, bueno, tomó su decisión y se mandó mudar y se fue a Jerusalén. Ahora que está volviendo de nuevo, entonces Bernabé dice, bueno, ¿y qué hacemos? A mí me parece que es interesante si podemos salvar, ¿verdad?, la situación. ¿Qué podemos hacer para poder ayudarnos, ¿verdad? Porque eso pues, es lo que le estaba interesando en este caso, ¿verdad?, a Bernabé. Bernabé quiere salvar de nuevo. Y además, nosotros estuvimos leyendo ahí de Colosenses, capítulo 4, 10, decía, saludos, ¿verdad?, de parte de Marcos a su primo Bernabé, primo de Bernabé, ¿entiendes? Entonces, nos da a entender también que hay un cierto deseo de ayudarse, de comprenderse, porque somos también de la misma familia, y entonces una solución salomónica. Bernabé tranquilo, ña tranquilizante, o mejor dicho, Pablo tranquilo, le dice Bernabé, ña tranquilizante. Dejó a tu dos moa entendía la marca lleva a upitata ascendía, dejó a donde tranquilo te voy a evaluar en 10 Silas, que se vaya Silas contigo y también así él va aprendiendo, va conociendo. Entonces todos salimos contentos más o menos. En el versículo que continúa al 40, Pablo por su parte eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos y la gracia del Señor. Es difícil saber, ya dijimos, si aquí encontramos una relación personal que estuvo tensa por un periodo prolongado o si esto fue después muy pasajero. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa.
con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Fundada sobre los principios de las cruzadas medievales, la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén lleva siglos protegiendo los lugares de peregrinación de Tierra Santa, pero su misión de ayudar a los cristianos se extiende mucho más allá de las fronteras de Oriente Próximo. Bueno, la misión es la misma, estemos en Taiwán o en Nueva York o en la Antártida. Si hay algún miembro aquí, la orden sigue siendo la misma, la misión sigue siendo la misma. Ser realmente una levadura de apoyo, reforzar, mejorar, darles las oportunidades, la experiencia, la solidaridad para seguir adelante, sobre todo a medida que esa comunidad disminuye en tamaño e influencia. La presencia de cristianos en esa parte del mundo ha disminuido. El portavoz del Consejo de Jefes de Iglesias Católicas de Jerusalén informó que en 1992 los cristianos constituían el 25% de la población de la ciudad. En los últimos 30 años la cifra ha disminuido a menos del 1%. Los cristianos se ven afectados por circunstancias económicas y todas las demás circunstancias que impactan a cualquier otro pueblo, a cualquier otro grupo. Y esto está afectando no solo a los cristianos, sino también a otros. Las familias quieren estar en un ambiente que sea sano, que les permita crecer, que les permita a sus hijos tener las mismas oportunidades que ellos tuvieron, o quizás darles las oportunidades que ellos no tuvieron. Cada 4 años los líderes de todas las sedes se reúnen para debatir el futuro de la orden y este año la reunión terminó con una audiencia privada con el Papa. Francisco reconoció la difícil situación de los cristianos en Oriente Medio. Siamo purtroppo testimoni di una tragedia che si consuma proprio nei luoghi in cui il Signore è vissuto, in cui ci ha insegnato attraverso la sua umanità ad amare, a perdonare, a fare del bene a tutti. Per questo sono spiritualmente unito a voi, che certamente vivete questo incontro nella consulta condividendo il grande dolore della Chiesa Madre di Gerusalemme e implorando il dono della pace. Aunque su reunión en Roma ha concluido, la Chivita y otros miembros de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro seguirán apoyando a los miles de cristianos de Oriente Medio con oraciones y ayuda humanitaria. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad,
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos la separación de Pablo y Bernabé. Decíamos que es difícil saber si su relación personal dentro de lo que había sucedido, la separación de Pablo y Bernabé, fue por un periodo muy prolongado. Nosotros sabemos que de por sí lo que Mateo también nos dice, capítulo 5, 23 al 24, dice que no podemos, dice, incluso dormir, quedarnos con esa separación, con esa pelea. Bueno, esto es lo ideal, lo que propone el Evangelio, pero ciertamente es lo que nosotros también tenemos como un camino de santidad. O sea, a niña momba eguasutereía lleva las cosas que más bien son cosas superficiales. Ñande goña era de otra manera, hay pona porque upea ñande jay cuaveja o poco ñande pego la famoso pine peneni. Ñande pire peneni etereía lleva. Lando ya poi no ina ver si potahaya, entonces enseguida ñande en su huevo porque ñaki anda ya eguasui pero que se hubiera famoso ahí, vea. O sea, tenemos muchas expresiones nosotros para expresar, ¿verdad? Nuestra forma de ser también. Ñande especial miña, ñande humilla y más abuela, ñande humilla. Bueno, entonces son formas de decir y son formas entonces de entender cómo nosotros nos manejamos también en nuestras relaciones. Pero tenemos que procurar, ¿verdad? Procurar entender qué es lo que verdaderamente el Señor nos está diciendo. Porque si vamos a llevar una evangelización, si vamos a llevar a Jesucristo, al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a llevar, verdad? O vamos a ir a predicar la tapananá, como dice, ¿verdad? San Pablo, 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Como esa campana. Por dentro es hueco, porque estamos huecos, no tenemos nada. Pero tu shaña panana, ñandeña panana, ñanderiapú, ñandentemoy, pero en el fondo, estamos como una cáscara por dentro. Cupií o carupama ñandereje, ¿verdad? Porque el cupií comienza a comerte por dentro, nos corroe, nos corrompe. Y entonces quedamos puro fiureti. Figureti por fuera, pero por dentro entonces, como esos sepulcros blanqueados, dice el Evangelio. Bueno, ahora no hay duda de que Dios utilizó esta división. Esto también es interesante. Y en nuestra historia nosotros tenemos que entenderlo así. Dios siempre nos utiliza todo lo que nosotros vivimos. Esto es lo que le llamamos también el contexto histórico. Así como nosotros actuamos, así como nosotros vivimos, estas son situaciones, ¿verdad?, que nosotros también vamos pasando en nuestra vida. Pero esto nunca debe usarse casualmente como una excusa para la división carnal. Es decir, no tenemos que poner como una excusa para decir que siempre tenemos que estar divididos, para que Dios pueda obrar, etcétera, etcétera. Feliz culpa, decía San Agustín, feliz culpa, que mereció tan gran redentor, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, ¿verdad? Feliz culpa, no hay mal que por bien no venga, y así sucesivamente. Pero todo esto, queridos hermanos, nos tiene que hacer entender que no puede ser una excusa también para que entre nosotros exista siempre la división, ¿verdad? Pues nosotros ponemos como excusa, sí, ñande ya llevinta oí, porque ñande yara opei puru, para que suceda esto o aquello, ¿verdad? En la historia personal de cada uno, y ustedes seguramente que lo tienen, yo lo tengo y tengo bastante, ¿verdad?, experiencias así negativas que uno ha sufrido, que uno sufre en la vida. Tal vez incomprensiones, tal vez dificultades, tal vez malos entendimientos, tal vez, en fin,
hasta persecuciones, si vos querés. Y eso ya es un poco difícil porque cada uno lo puede interpretar como quiere, ¿verdad? Siempre uno lo interpreta desde su punto de vista y de lo que está sufriendo, lo que está viviendo. Entonces tal vez el otro dice, no, pero vos que estás sufriendo, entonces son las terminologías, ¿verdad? Pero eso no quita, ¿verdad? No quita, y como dice aquí, estas no son excusas, ¿verdad? No son excusas para decir que es el único camino o la única manera como Dios tiene que actuar en nuestra historia para que existan ciertos acontecimientos. Pero sabemos que el hombre, en la medida en que abre y camina en la verdad y en la fe, abierto siempre a la voluntad de Dios, y Dios escribe derecho en renglones torcidos de nuestra historia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante. Y este decálogo lo extraigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. Y por último, el punto 10. Con María en este tercer milenio. Creo que es clave que la evangelización se viva en cenáculo con María. El cenáculo no solo es un sitio entrañable donde los haya, por cierto, entrañable, yo creo que es uno de los lugares más entrañables de la Tierra Santa, el cenáculo. El cenáculo no solo es el lugar en el que se instituyó la última cena, en el que aconteció Pentecostés, en el que se celebró el primer concilio de Jerusalén, porque eso también lo dice Benedicto XVI, que con toda probabilidad el primer concilio de Jerusalén al que se acercaron los apóstoles fue también en el cenáculo. O sea, fíjate qué lugar tan clave, ¿no? El cenáculo no solo es un sitio, es un lugar, sino que es un modo de vivir. Vivir en cenáculo es vivir en comunión con María a la espera del Espíritu. Esa es una manera de vivir, Dice Evangelii Gaudium 284, con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Para Jesús y para mí, María fue una consoladora presencia en el camino de la cruz. Al pie de la cruz Jesús nos hizo el regalo de María, ¿no? Y ella es la estrella de la nueva evangelización. El Señor le ha dado un puesto especial en la evangelización a nuestra Madre. ¿Qué decir eso de por lo que a México se refiere, ¿no? Vemos cómo el encuentro con Juan Diego fue determinante para que un nuevo mundo se abriese a la evangelización, ¿no? Jesús le dijo a Juan Diego, ¿no? Ahí tienes a tu madre. Y entonces María le dijo a él, yo te muestro a Jesús. Él me encomendó que te lo mostrase a ti, Juan Diego. María había recibido de Jesús la encomienda de mostrarle a su hijo, a Juan Diego, y a todos los que irían detrás suyo, ¿no? Por eso creo que es una clave determinante de esta evangelización. Hay un estilo mariano
en la acción evangelizadora de la Iglesia. Cada vez que miramos a María, vemos, ¿no? Vemos como Dios le ha puesto abanderada de la nueva evangelización. Voy a concluir leyendo esta oración mariana, que Evangelii Gaudium lo pone como conclusión. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, contaste las maravillas del Señor. Tú que tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, y por interés llevamos Ñande Ave, Ñande Ñamón, que está en eso de la separación de Pablo y Bernabé. En el 39 nos decía que la discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Esto es interesante también el 40, ¿verdad? Entonces, ellos de cierta manera, a pesar de que hay discusiones, también en el discurso de Pedro nos daba a entender eso, a pesar de que hay discusiones, una prolongada discusión, Pedro se levanta y dice: hermano, Dios me puso al frente de todos. ¿Verdad? Dios hoy votaba grupeisa, ¿verdad? Bueno, aquí también hay discusiones, hay separación. Bueno, de J. Silandi ya está Juan Marcondi, así que ya el siguiente maná, ya antes maná, a pesar de que hay una acalorada discusión también. O sea, no es que uno lo hace por hacer nomás así, ¿verdad? O sea, toma ciertas decisiones.
No hay duda entonces de que Dios siempre utiliza una situación concreta, un contexto histórico concreto para actuar en nuestra vida. Pero esto nunca debe usarse casualmente como una excusa, ¿verdad?, para la división carnal. Entonces, ñandilla pisantana oija, pea hoy contra oija, pea ñandillara pisa hoy puru, oye pues anuala, oye pues o sea su voluntad. Dios puede redimir el bien del mal. Sin embargo, todos somos responsables por el mal que hacemos, incluso cuando Dios termina trayendo algo bueno de lo malo. Ahí está. Trayendo algo bueno de lo malo. Tanto Pablo como Bernabé, probablemente ambos tenían que arreglar esto con Dios y entre ellos. Entonces aquí tenían que arreglar esto con Dios y entre ellos. Pero este ejemplo de la providencia de Dios no debe usarse como una excusa para peleas entre cristianos. Ya llega lleva. Entonces yo entendéis, porque también podemos entender aún más profundamente, si queremos entrar en todo lo que significa, y entendemos aquí como una discusión. La discusión, que yo utilizaría más que discusión acalorada, un diálogos en forma separada, de hasheha, etc. Entonces, pero hay un diálogo, porque entonces podemos escucharnos. El diálogo puede escucharse. La discusión, sin embargo, es no escucharse, sino que cada uno sapucay, agüero, sapucay. Entonces, ¿por qué? Porque yo me quedo siempre con lo mío y vos te quedas siempre con lo tuyo. Entonces, ya agüero, sapucay, y cuanto más ya sapucay, menos ñaño hendú. ¿Por qué? Y porque ahí parece toda una predisposición también, ¿verdad?, del corazón, de todo lo que somos nosotros, el nerviosismo, nuestra situación misma, ¿verdad?, hasta física, hasta de los sentidos nuestros, ¿verdad?, como para no escuchar, no entender, no saber lo que está pasando, ¿verdad? Es tan acalorada, parece, que otras cosas, ¿verdad? Ahí entonces, algunos nervioso, y bueno, se dan cuenta, entonces no hay predisposición. Ahora, cuando hay un diálogo, a pesar de que algunas veces los diálogos son un poco bastante más duros, ¿verdad? Son duros porque uno tiene que argumentar y tiene que decir, y algunas veces lo tiene que poner de una manera firme. Y esto, como yo les digo, queridos amigos, en la experiencia de vida, pero todos lo tenemos. Yo lo digo porque yo lo tuve y lo tengo, ¿verdad?, muchas veces. Y no es fácil, ¿verdad?, porque cada uno también tiene su temperamento, su forma de ser. Porque, atención, la discusión también no quiere decir que solamente porque gritamos y el que grita más, etcétera, ese también. Pero hay también predisposiciones de los famosos en su Wii, ¿verdad? Calladito, pero bien cerradito, que aquí no hay, y ahí se la brasilero, aquí no hay papo, no hay papo, no hay conversaciones, dice, no hay diálogo. Se ya hay cuama y botá, hay cuama y la shei botán de Jehui, ¿verdad? Y eso es lo peor, ¿verdad? Porque entonces estamos queriendo dirigir la vida de los demás. Después Pablo llegó a ministrar con Juan Marcos y a valorar sus contribuciones para la obra de Dios. Entonces, más adelante, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos leído ya también en Colosenses capítulo 4, 10. Dice, recíbanlo, dice, porque él también ha trabajado bastante de Juan Marcos. Es decir, que tal vez estas situaciones en que también se le está diciendo, atención, la de ella, pues ahí y bueno, eso también después le toca y tiene que moverse. Entonces no puede continuar de la misma manera, tiene que hacer algo. Vamos a mirar un poco 2 Timoteo capítulo 4, ahí vuelve a aparecer en el versículo 11 de lo que él había hecho dentro de su viaje. Entonces dice, si solamente Lucas se ha quedado conmigo, trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A que vean. Pablo trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. Es decir, que a ver llevo le ama a la tortilla. Y bueno,
Y así entonces vamos viendo que en las cartas siguientes Pablo también ya va encontrando algo lindo. También en Filemón 4, entonces encontramos todo eso, ¿verdad? Y así, queridos hermanos, entonces se dan cuenta, ¿verdad?, cómo Pablo va insistiendo, va buscando, escogiendo también, se va con Silas, dice Pablo, se va con Silas, es decir, aquí la palabra de Dios nos dice que él busca con quién irá a predicar, con quién irá. Silas, también llamado Silvano, en varios pasajes del Evangelio, se convierte en una parte importante del equipo de Pablo en hacer la obra del ministerio. Silas fue reconocido como uno de los varones principales entre los hermanos. Silas entonces entra así a formar parte. Eso lo habíamos leído ya en el capítulo 15 mismo, en el 22. Entonces los apóstoles, los sacerdotes, la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombre eminente, ¿verdad?, entre los hermanos. Bueno, entonces él entra también a formar parte de este equipo. Silas era un ciudadano romano. Entonces eso vamos a ver más adelante, que Silas era ciudadano romano. Silas también era un profeta, o por lo menos es así nombrado en el capítulo 15, 32, cuando él lleva el mensaje desde la iglesia de Jerusalén, porque él va como embajador, ¿verdad? Judas y Silas, que eran profetas, entonces son anunciados como profetas aquí. También Silas probablemente hablaba griego, y esto nosotros sabemos porque si comienza a ser enviado a otros lugares, va también a Antioquía, quiere decir que tiene una capacidad ya de la lengua, del griego, de dominar, de poder comunicarse. Otro año que está justamente con los de Antioquía, con estos hermanos que viven ahí. Y Silas también escribió una de las cartas de Pedro, 1 Pedro 5:12, y tal vez algunas de Pablo, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 2:1. Y así entonces termina esta partecita que es muy interesante, dice en el versículo 41, así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades. Esto es lo más lindo, ¿verdad?, cómo van confirmando a los hermanos. Este era el trabajo de Pablo y este era el objetivo, querer pasar de nuevo por las comunidades. Pablo tiene 4 viajes, evidentemente, y eso justamente va pasando de nuevo, va confirmando a los hermanos. Además del evangelismo, ¿verdad?, los nuevos cristianos necesitan iglesias fuertes para crecer y madurar. Y para ser fuertes y madurar necesitamos siempre, ¿verdad?, en ese camino catequético. Y Pablo es un verdadero catequeta, con sus cartas, con sus mensajes, les está anunciando y les está diciendo, ¿verdad?, hagamos una buenísima catequesis, formémonos, conozcamos el camino de fe. Muy bien, queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes, les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.